el viejo Aldemar también tiene un testimonio en este día, lo que el Señor hizo en el encuentro en su vida. De verdad, yo era uno de los que quería poner, o sea, trabas en el encuentro. O sea, yo quería ir, yo decía, ¿será que hoy así me puedo estar con él? Porque en el trabajo a mí me daban el permiso y me prestaba la plata. Yo decía, yo sé que yo le digo a mi patrón y él me la presta. Porque, o sea, el día que yo llegué ahí, que él me llamaba para que fuera a trabajar, él llegaba y me dijo, Aldemar, o sea, me dijo, le dije yo, voy a una iglesia cristiana, me dijo, Aldemar, me encanta tener una persona como usted acá, me encanta tener una persona como usted, ore por una vez me vio, yo almuerzo, y me pongo en donde mi sitio de trabajo, me dijo, cuando de pronto él se levantó y me dijo, Aldemar, le dije, o sea, y yo me asusté cuando le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no ore para usted solo, ore para mí también. Entonces yo llegué y me quedé sorprendido, le dije, gracias Dios, porque, o sea, me está poniendo aquí y él a veces me dice, además yo quiero que usted mande a la gente, me mande al personal aquí, yo quiero que usted sea, o sea, ese hombre aquí en mi fábrica, entonces yo digo, Dios, gracias, pero entonces, así como 3 meses se murió mi papá, entonces yo bajé mucho en oración, yo venía orando, a las 5 de la mañana me levantaba, oraba media hora, a la hora del almuerzo también oraba, por la noche también oraba, entonces yo caí mucho en oración y cuando predicaron esa palabra de los huesos secos, entonces yo dije, esa palabra es para mí porque, o sea, yo bajé mucho en oración, yo peleaba con Dios, yo decía, pero ¿por qué Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué me sucede? O sea, el día que él falleció me fui para Tolima y me fui por acá, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Entonces yo me puse a pensar, pero ¿por qué le reclamo las cosas a Dios? Porque yo le digo el ¿por qué? Si no tiene nada que ver, si Él se lo quiso llevar, listo. El único culpable somos nosotros somos los culpables, yo le pido mucho perdón a Dios. Y esta mañana yo llegaba y cuando comenzaba, o sea, yo lloro por todo, o sea, yo lloro por todo, veo a una persona llorando y me dan ganas de llorar. Entonces yo llegué y me puse a llorar cuando sentí como que algo se abría y se cerraba como una flor. Entonces luego llegó como algo con una mano, con un corazón, yo veía como un corazón, y yo dije, ese es el corazón nuevo para mí. Yo llegué y decía, ese es el corazón nuevo para mí. Yo llegué y decía, Dios. Y luego al rato, cuando comenzó el pastor a predicar también, entonces Angelita me dijo, Aldemar, pasa adelante. Me dijo, pasa adelante, que esa palabra también es para ti. Y el pastor me dijo algo sobre mi amada, sobre mi esposa. Entonces, porque yo siempre a veces digo, o sea, voy a hablar en la casa, a veces en la casa me ponen trabas. A veces, pero es que tú traes en la iglesia, pero es que tú traes, no sé, se va para allá, que el miércoles, que los sábados, que los domingos, digo. Entonces yo a veces temo por eso, digo, Dios mío, pero, o sea, yo no estoy haciendo nada malo, yo quiero asistir, me gusta estar en la iglesia, o sea, me gusta estar acá, o sea, yo digo, me gusta porque, o sea, escucho palabra de Dios, es bueno estar acá, yo le digo, es bueno estar acá, y yo por la noche le digo, Dios, y él a veces me dice, Aldemar, levántate a orar, o sea, a las 5 yo me despierto, entonces levántate a orar, y yo digo, ahorita, 5 minutos, otros 5 minutos, cuando ya me levanto a las 5:20, entonces yo me asusto y digo, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no te obedezco? ¿Por qué no tengo caso? Porque siempre tengo que pelear en mi fuerza, porque siempre te tengo que decir ahorita, de pronto te vas y ya baila, digo yo así. Entonces eso es lo que entonces yo ahorita voy a hacer un compromiso con él, con Dios, de levantarme ahora sí a las 5 y buscarlo como lo estaba haciendo, clamarle, porque la palabra, él siempre me hizo, clama a mí y yo te responderé, y me dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Él me ha dicho también en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Siempre me ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. Y le doy muchas gracias al pastor Jair y a la pastora Heidi, porque han sido también mi apoyo y para que yo, ahorita en septiembre, completé 1 año de estar acá, o sea, como el 18 de septiembre completé 1 año de estar acá. Y yo creo que he fallado esta iglesia por ahí 3 veces nomás, de resto permanecido acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando su jefe le dijo, ore por mí, ore por la fábrica, eso es ser luz en la oscuridad. Y nosotros tenemos que ser luz en la oscuridad. Luz, no solamente como lo que un día el pastor